El mensaje más importante de las Escrituras es el del reino de Dios, de cual muchos evangelistas no hablan, ya que creen en un reino en el cielo, en la herencia del cielo, la esperanza tradicional. Pero ¿qué pasó entonces con el evangelio del reino? Veamos el principio. ¿Qué prometió Dios en Génesis a Abraham y a su simiente para siempre? Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Luego, en Génesis 13:15 dice: porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios hace un pacto de darle a Abraham, de hacer de él una nación grande y darle a una descendencia especial para él, la tierra, no el cielo. Génesis 15:18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Acá nos muestra los límites de la tierra, no del cielo, prácticamente lo que ahora es Palestina, ocupada por los israelitas y libaneses. Esta descendencia será para siempre, para Abraham. Pero ¿quién es la descendencia de Abraham que recibirá esta tierra? Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Muy importante. Es decir, Cristo, simiente de Abraham, heredará la tierra que acabamos de señalarles, la tierra prometida. Veamos también Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Se refería a los creyentes, a nosotros, los cristianos herederos de la promesa, de la tierra, no del cielo como muchos tristemente creen. Un apunte extra. Mateo 5:5. Los mansos heredarán la tierra. El verdadero cristiano cree en la herencia de la tierra, la verdadera promesa, de Dios, y no creencia de hombres. Jesús heredará la tierra y el reino. Dios le prometió a David que no le faltaría varón que se sentase en tu trono. Veamos qué dijo Jesús en Marcos. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús vino a cumplir una misión de su Padre. Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados, cosa que es cierta. Pero vean a continuación. Lucas 4:43. Pero él les dijo: también es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es decir, Jesús fue enviado a predicar el evangelio del reino de Dios, la salvación. Jesús vino a confirmar que las promesas a los padres Abraham y David están vigentes. Tenemos que predicar el evangelio del reino. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino no se predica aún a causa del rey de este mundo, Satanás, que sabe que le queda poco tiempo. Pero si no aceptamos el evangelio del reino y seguimos predicadores falsos, le damos la espalda a Dios y retrasamos la venida de Cristo. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Igual en Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entendamos que los apóstoles predicaron el reino de Dios junto a Jesús, y no nos equivoquemos en decir que estas promesas son solo para los judíos, ya que Jesús y sus apóstoles predicaron a su pueblo. Pero recordemos que dichas promesas son para Abraham, son para Jesús y su simiente somos los hombres de fe, la fe de Abraham y de David. Algunos equivocadamente dicen así: está el evangelio para los judíos, que es el evangelio del reino de Dios, y está el evangelio para los gentiles, que es el evangelio de la gracia. Eso es un grave error. Leer: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Cuidado con los que nos predican:
Si no se trata del Evangelio del reino de Dios, estamos en peligro. Es el único Evangelio y es para todos. Para bautizarse, no hay solo que creer en Jesucristo, sino en su Evangelio del reino de Dios, su mensaje. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El apóstol Pablo nos pide que seamos imitadores de él como de Cristo, justamente por predicar el reino de Dios. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Detalle importante sobre este mensaje. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. En el versículo 24, como verán, habla del Evangelio de la gracia, y en el 25, en el Evangelio del reino. Sepamos que ambos son el mismo, el del reino, al cual entramos por la gracia de Dios. Otros pasajes de Pablo. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Imitemos a Pablo, pidamos que venga el reino de Dios. Mateo 6:10 dice claramente: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora Jesús también dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Más versículos relacionados. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús, luego de morir, no va al cielo, sino que resucita y espera 40 días predicando el reino de Dios. Hechos 1:3. Y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:6. Prestar atención. Con esto sabemos que es un reino literal, físico. Importante preguntas de discípulos y respuesta de Jesús. Presten atención. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Por lo tanto, Jesús les está respondiendo convalidando la pregunta. Simplemente les dice que eso solo Dios lo sabe. Por lo tanto, prediquemos el Evangelio del reino de Dios, del reino que va a venir. Pidamos que el reino de Dios venga a la tierra.